Comenzaron como rarezas, pequeños insectos voladores que podían causar algunos daños menores, pero que claramente no harían ninguna diferencia en la guerra de Ucrania. Pero los tiempos han cambiado. Los drones también han cambiado. De rarezas a elementos esenciales, los drones de Ucrania ahora se han convertido en el arma más importante que el país tiene en su defensa contra Rusia. Y en este video, te vamos a llevar dentro de la unidad de drones que ha convertido la casa de Rusia en una operación 24/7 al estilo McDonald's. La unidad de drones es el grupo Lazar. Y ese grupo tiene una historia sorprendentemente extraña. El 16 de enero, el Wall Street Journal fue uno de los pocos medios occidentales a los que el grupo Lazar permitió entrar en su territorio. En un búnker secreto, decenas de los mejores operadores de drones de Ucrania trabajan en turnos para que las fuerzas rusas no escapen de las amenazas aéreas que dañan los esfuerzos de Putin por invadir. Esta es una operación 24/7 que es mortalmente eficiente y que se ha construido sobre un modelo similar al de McDonald's, en el que cada persona en el búnker cumple una función y todos trabajan hacia un objetivo común. Para McDonald's es vender hamburguesas. Para Ucrania, el modelo es empujar más tropas rusas a la picadora de carne. Los resultados del grupo Lazar han sido espectaculares, como verás más adelante en el video. Sin embargo, los primeros días de la unidad fueron muy diferentes a lo que podrías esperar de un grupo que se ha convertido en una de las partes más importantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El grupo Lazar no fue creado por un genio técnico ni por miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Más bien, el grupo fue una idea de alguien que nunca esperarías que estuviera al mando de una de las unidades más efectivas de Ucrania, Pablo Yelizarov. Un exproductor de programas de entrevistas en TV se volvió influyente en el ámbito militar, lo cual quizá no sea tan sorprendente como parece. Después de todo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue famoso por ser comediante sin experiencia política y se ha convertido en el valiente rostro de todo un país que lucha contra la agresión de Putin. Lejos de ser una excepción, Forbes informó en octubre que Yelizarov es el fundador de una de las muchas estructuras efectivas que Ucrania ha utilizado en su guerra contra Rusia y que fueron creadas por civiles. El exproductor de televisión, que trabajó en el programa Libertad de Expresión, dio el gran paso cuando la invasión rusa llegó a su hogar en Pachevsk, en el centro de Kiev. Mientras las explosiones sacudían el suelo afuera de su casa, Yelizarov entendió que la guerra que nunca imaginó había comenzado. Se quedó pegado a las noticias de la televisión, siguiendo cada minuto de la invasión hasta que finalmente sintió la necesidad de actuar. Levantar el teléfono fue la primera gran contribución de Yelizarov a la guerra. Llamó al exministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, sin esperar realmente que le contestara. Pero Reznikov respondió. Después de la llamada, el productor de televisión se unió al nuevo batallón 126 de Defensa Territorial de Ucrania y fue asignado a defender Darnitsia de la invasión rusa. Con su AK-47 en las manos, Yelizarov comenzó a organizar a la gente y los recursos. Instaló puntos de control, obtuvo equipo y reparó el cuartel general, ubicado en un jardín de niños. Probablemente fue en ese momento cuando Yelizarov se dio cuenta de que podía aportar más. El productor de televisión tenía $1.1 millones en efectivo y gastó más de $400,000 durante el primer mes como defensor territorial. A inicios de abril, los combates en Kiev terminaron y Yelizarov tuvo la suerte de no presenciar combate en esas primeras semanas de guerra. Ucrania también tuvo suerte. Después, el exproductor de televisión visitó una nueva unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, los Lobos Blancos, que operan en Zaporilla. Esa unidad fue la primera en mostrarle a Yelizarov el uso de drones en combate. Se formó una nueva idea y se convertiría en la semilla de la que nacería el grupo Lazar. Según el Wall Street Journal, Yelizarov compró un dron agrícola a contrabandistas que antes lo usaron para pasar cigarrillos por la frontera. Atamos al dron un proyectil de mortero de 120 milímetros. Hicimos el primer uso, cuenta Yelizarov al medio. Estábamos encantados. El Wall Street Journal comparte lo que sería el video del primer uso, grabado por el dron, y mientras sobrevuela un objetivo, el dron que lleva el mortero fija el blanco. ¡Dale! Viene la orden. El mortero cae, el objetivo explota, y Yelizarov debió notar que Ucrania tenía un arma barata y muy efectiva. Previo al verano de 2022, el grupo Lazar ya se había formado en su etapa inicial. En un garaje de un operador de drones de la nueva unidad, Yelizarov usó los $680,000 restantes de su fondo de guerra para comprar repuestos en China y que su equipo comenzara a ensamblar drones. Yelizarov donó su terminal de Starlink para el primer vuelo del nuevo dron desarrollado, que fue destruido.
El productor de televisión sabía que tenía una idea que valía la pena desarrollar. Hubo más innovaciones y crecimiento. Un civil conocido de Yelizarov, Mustafa Nayem, entonces viceministro de Infraestructura de Ucrania, entregó al grupo Lazar 4 terminales Starlink nuevas. El grupo de Yelizarov innovó al colocar 12.5 paquetes de baterías en drones que antes solo usaban 2, logrando un gran avance. Yelizarov dice que no entendía por qué un dron solo podía operar entre media y una hora por turno. Un paquete de baterías costaba $1,300, por lo que añadirlos sumaba $20,000 por dron. Caro, pero la inversión valió la pena, le dice Yelizarov a Forbes y agrega: con un dron así, un piloto podía atacar 16 equipos en una noche, no solo 2. El trabajo continuó, y a medida que el grupo Lazar creció, el concepto de un McDonald's para drones despegó. Soy flojo, no me gusta trabajar, bromeó Yelizarov a Forbes al hablar sobre su estilo de gestión. En vez de involucrarse personalmente en todo, el ex productor de televisión, tras su gran inversión, consideraba que su principal tarea era formar el equipo adecuado para convertir la destrucción con drones del grupo Lazar en una máquina eficiente. Así es como funciona McDonald's. El gerente se encarga de la supervisión diaria, mientras el equipo que contratan maneja el negocio como un reloj suizo. La idea de Yelizarov sobre el equipo adecuado es uno compuesto casi totalmente por civiles, lo cual es otra ruptura con lo que la mayoría consideraría tradición militar. Un asombroso 98% de las personas que se integraron al grupo eran ex civiles, como una mujer llamada Nalaya, quien dirigía un servicio administrativo en una empresa común antes de unirse al grupo Lazar. Yelizarov también acertó al crear un equipo de inteligencia en el grupo Lazar, que decide la distribución de drones y munición a los operadores. Ese equipo no está integrado por miembros de la comunidad de inteligencia de Ucrania, sino por analistas financieros que usan su experiencia para asegurar que los drones lleguen a su destino. El grupo Lazar tenía 30 pilotos en octubre de 2025, Yelizarov planea triplicar ese número. Aunque no es tradicional, el grupo Lazar ha logrado grandes éxitos porque su líder no lo aísla de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Antiguos civiles podrían estar en el búnker, pero el grupo de Yelizarov fue absorbido por la Guardia Nacional de Ucrania y se volvió una de las primeras unidades oficiales de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sería comprensible que Yelizarov se relajara tras su logro para Ucrania, pero ese no es el estilo del ex productor de televisión. Aunque bromeo sobre no querer trabajar duro, él es una de las mentes detrás del concepto del naciente ejército de drones de Ucrania, apoyando la idea al incluir al grupo Lazar en una iniciativa donde operadores de drones ganan premios por matar soldados rusos. The Telegraph informó sobre este concepto el 25 de enero, revelando que los operadores obtienen 12 puntos por matar a un ocupante ruso, 100 por destruir un helicóptero y 120 si toman un rehén usando su dron. Esos puntos pueden gastarse en nuevo equipo de drones en el mercado Brave One de Ucrania, creando un ciclo gamificado que demuestra cómo Ucrania ha priorizado la innovación sobre el poder de fuego para defenderse de Rusia. Un integrante de Lazar con el indicativo Fénix comentó al Telegraph: se trata de competencia entre unidades, todos quieren estar en la cima. Aunque parezca raro, la unidad de Fénix terminó cuarta en la tabla de la iniciativa en 2025 y busca subir puestos logrando más bajas con drones en 2026. Actualmente, el grupo Lazar ha perfeccionado sus operaciones hasta convertirlas en una ciencia. Starlink proporciona comunicación con los centros de control en toda Ucrania, lo que permite que los drones de la unidad vuelen largas distancias mientras se mantienen a baja altitud para evitar los sistemas de defensa aérea de Rusia. Las tripulaciones terrestres trabajan junto con un operador de drones y un navegador en el centro de control. El primero brinda inteligencia al segundo, que vuela cientos de misiones cada noche. Esta eficiencia haría que hasta McDonald's tuviera celos, y los resultados son innegables. Yelizarov mismo proporciona los números en bruto cuando habla con el Wall Street Journal. Los registros meticulosos de su grupo llegan a diario, lo que permite registrar con precisión todo lo que logran los operadores de drones de Lazar. Hasta el 16 de enero, 2096 tanques rusos han sido víctimas de los drones del grupo Lazar, afirma Yelizarov. Un asombroso total de 3.150 vehículos blindados rusos ahora no son más que cascarones calcinados abandonados en el campo de batalla, gracias a los esfuerzos de esta sola unidad de drones. El grupo Lazar continúa. 765 unidades de artillería autopropulsada rusa han sido alcanzadas por los drones Lazar. Unos 5.500 camiones de carga han comprobado que la amenaza aérea nocturna es tan capaz de atacarlos como de destruir blindados rusos. Sumando esto al equipo destruido por los drones del grupo Lazar, obtienes un total enorme: 24.000 unidades
Más allá de costarle a Rusia, equipo que planeaba usar tanto para asaltos contra las defensas de Ucrania como para la logística dentro de la Ucrania ocupada, los esfuerzos del grupo Lazar también han quitado indirectamente miles de millones de dólares del fondo de invasión de Putin. Según un informe de Army Inform del 18 de enero, el grupo Lazar ha logrado destruir más de 15.000 millones de dólares en equipo ruso desde que Putin lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Esta cifra no la dio Yelazarov, sino el vocero de la Guardia Nacional de Ucrania, Ruslan Musichuk, quien reveló la efectividad del grupo Lazar. Desarrollamos unidades de sistemas no tripulados, y el grupo de Lazar es de los más efectivos en Ucrania. Desde el inicio de la invasión, han destruido equipo valuado en más de 15.000 millones de dólares, informó Musichuk. Más ocurrirá. De hecho, ya ha pasado. El mismo día que Musichuk reveló la cifra de 15.000 millones de dólares, Defense Express reportó que operadores de drones del grupo inutilizaron 13 unidades de equipo ruso en el sector de Limán, donde actúa el tercer cuerpo de ejército de Ucrania. Junto con ese cuerpo, el grupo Lazar destruyó un camión cisterna, 2 camiones de carga y 10 vehículos blindados. El 2 de febrero, el grupo volvió a la acción. Esta vez, el grupo Lazar logró destruir un sistema lanzallamas pesado llamado TOS-1A Soltsepiok, que se encontraba en la región de Belgorod, Rusia. Solo se necesitaron 4 drones FPV precisos. El lanzallamas ya está destruido. Todas estas son bajas materiales que Yelazarov puede sumar al registro del grupo Lazar. Y en el futuro, le dice al Wall Street Journal, quiere hacer todo lo que pueda para ayudar a la OTAN. Los miembros de la OTAN desarrollan capacidades similares. Pero antes de llegar a esa afirmación, necesitamos profundizar en lo que realmente representa el grupo Lazar. No es solo una unidad civil que ayuda mientras el ejército ucraniano hace el trabajo duro. El grupo Lazar ha cambiado el rostro de la guerra, transformando los drones de armas experimentales en activos indispensables. La innovación, tanto en pensamiento como en equipo, que ha permitido que el grupo Lazar se convierta en lo que es, sigue muy viva en Ucrania. Los drones han cambiado la guerra para siempre, al grado de que su existencia ha tenido un enorme impacto no solo en la estrategia, sino también en los aspectos psicológicos de la guerra. Quien haya visto imágenes de un dron FPV ucraniano acercándose a un soldado ruso lo sabrá. Mientras que antes de la invasión de Putin, los soldados tenían que preocuparse principalmente por la artillería, los morteros y lo que se consideraba equipo más avanzado como aviones y los misiles que transportan, ahora son los drones los que representan la amenaza constante. Ahora, cualquier soldado ruso o ucraniano en territorio semiabierto sabe que un dron de reconocimiento puede estar sobre él. Un dron FPV podría acercarse. Zonas que antes se consideraban al menos algo seguras ahora son trampas mortales. Como expresó The National Interest en junio de 2025, pequeños cuadricópteros operados con gafas de realidad virtual, los drones kamikaze son baratos y muy efectivos para impactos sigilosos, precisos y psicológicamente devastadores, obligando a las tropas a vigilar constantemente el cielo para detectar a estos pequeños invasores. El desgaste mental es enorme. Las innovaciones continúan. Los drones de Ucrania ya no solo actúan en el cielo, ahora destruyen objetivos en el agua. Ucrania, con una marina limitada, ha destruido cerca de 1/3 de la flota rusa del Mar Negro, muchos mediante ataques con drones. Ucrania ha infiltrado drones en Rusia, como en la Operación Telaraña, para atacar bases aéreas y aviones rusos. Y 2025 ha sido el año de gran avance para los drones de largo alcance de Ucrania, que deberían costarle a Rusia 74.1 mil millones de dólares o un poco más del 4% del Producto Interno Bruto del país, solo entre enero y agosto. Un dron lanzó en paracaídas una bicicleta eléctrica a un soldado ucraniano herido, quien la usó para huir del peligro. El grupo Lazar no es responsable de todas las innovaciones. Su objetivo principal es destruir fuerzas rusas en Ucrania. Pero Yelizarov fue una de las personas que sentó las bases de lo que se ha convertido en la nueva forma de hacer la guerra. Nos sorprende que Rusia y Ucrania compitan por desarrollar más y mejores drones. Cada vez que un lado presenta otro concepto, el otro responde con el suyo. Se está llevando a cabo un duelo letal entre máquinas, y Ucrania parece estar manteniéndose a la delantera. En noviembre, Forbes informó que Rusia buscaba cambiar su estrategia de drones, enfocándose en drones reutilizables en vez de los kamikaze usados por ambos en Ucrania. El ejército ruso publicó imágenes de drones interceptores reutilizables que, según afirman, pueden detener drones ucranianos de largo alcance, dejando caer hasta una lata de estofado sobre ellos. La legitimidad de esas afirmaciones es debatida, sobre todo por venir de Rusia. Ucrania ha respondido mejorando la efectividad de sus drones en el frente.
Esos drones eliminan soldados rusos casi tan rápido como Putin recluta nuevos para enviarlos al combate. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Siersky, dijo en enero que solo en diciembre hubo 33.000 bajas rusas confirmadas causadas por drones, en un momento en que Rusia estaba reclutando alrededor de 36.000 soldados por mes. Ucrania y Rusia están decididos a ganar la carrera de drones. Esto nos regresa a los comentarios de Yelazarov sobre la OTAN. Mientras Ucrania y Rusia libran esta nueva guerra, los miembros de la OTAN, especialmente los de Europa, están muy rezagados. Europa ha perdido 2 años de preparación para una guerra real, dice Yelazarov al Wall Street Journal al hablar de su deseo de expandir las operaciones del grupo Lazar a nivel global. Solo dicen que los drones son buenos, pero en Europa y sus ministerios de defensa no hay nada detrás de esas palabras. Es una acusación condenatoria sobre el estado de la preparación colectiva de Europa para una guerra de drones como la que se ha visto en Ucrania. No es del todo inexacto. Ha habido mucha conversación sobre drones en Europa, pero poca acción real más allá de promesas de invertir dinero en la fabricación, usualmente en conjunto con Ucrania. Se discute crear un muro de drones para proteger Europa, pero hay poca información sobre su funcionamiento o si Europa puede construirlo. Claro, se habla sobre esta guerra, pero incluso el Parlamento Europeo dice que la Iniciativa Europea de Defensa, con drones de $7.000 millones que se supone debe proporcionar un sistema de vanguardia e interoperable para contrarrestar y desplegar drones, no estará completamente funcional hasta finales de 2027. Esta conversación ocurre mientras Rusia prueba respuestas europeas con drones de largo alcance, provocando respuestas rápidas de aviones de combate. El propio equipo de alerta de reacción rápida de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido en Lossiemouth ha sido desplegado 76 veces desde 2018 y en 41 de esas ocasiones fue en respuesta a aeronaves militares rusas, quizás incluyendo drones. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirma que Europa no está lista para enfrentarse a Rusia. Hablando en Bruselas en enero, Rutte dijo: "Si creen que Europa puede defenderse sin Estados Unidos, sigan soñando. No puede. No podemos. Nos necesitamos". Rutte hablaba del gran poder que Estados Unidos aporta a la guerra. Su punto principal es que Europa debe prepararse más ante Rusia. Como dice Yelizarov, la innovación es nuestra única salvación en esta guerra, concluye al hablar con el Wall Street Journal. Los drones van a cambiar, como ya han cambiado todo en el campo de batalla. Esto ya no se puede negar, y ese es el futuro de todas las guerras. Quiero decir, mira, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Yelizarov tiene razón, y piensa que la OTAN, sobre todo sus miembros europeos, deben dejar de hablar y actuar. Eso hizo Yelizarov. Ahora, el grupo Lazar ha hecho de cazar fuerzas rusas un negocio en pleno auge. Comenzaron como rarezas, pequeñas máquinas voladoras no tripuladas que Ucrania usaba para eliminar soldados y blindados rusos. Putin creyó que el poder ruso prevalecería, pero se equivocó. Ucrania dejó de solo usar drones y ahora domina la guerra con ellos. Ucrania ha descubierto algo que está rompiendo las líneas del frente rusas, y un dato lo explica: 80%. Ese número es importante porque, como dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el 26 de enero los drones de Ucrania ahora son responsables de la destrucción del 80% de los objetivos rusos en la guerra de Ucrania. Explicaremos lo que eso significa en términos de números absolutos en un momento. Sin embargo, Zelensky se apresuró a señalar que la evolución de Ucrania y su capacidad para mantenerse un paso adelante de Rusia en el campo de batalla es lo que permitió que esto sucediera. Los drones se han convertido en el arma más importante de Ucrania, y la enorme escala de su uso también está ayudando a Ucrania a hacer un uso mejor y más eficiente de los otros sistemas de armas que despliega contra Rusia, junto con los propios soldados que están luchando con uñas y dientes para evitar que Rusia tome el territorio del país. Hoy en día, la artillería importa, pero de una manera diferente. El personal, especialmente la infantería, cumple tareas clave, afirmó Zelensky. Pero la guerra en sí está experimentando una evolución, y todo se está volviendo extremadamente dependiente de otro elemento importante también: de quién es el más rápido y el más fuerte en aplicar tecnologías, en adaptar tecnologías y en la comprobación de lo que realmente está ocurriendo en el campo de batalla. La mención de la verificación plantea cómo Ucrania sabe qué destruyen sus drones. Los drones que utiliza graban todo para que Ucrania tenga pruebas que respalden sus afirmaciones. Business Insider comparte más comentarios de Zelensky sobre el sistema que Ucrania usa para verificar ataques con drones. Estos ataques se registran para verificar impactos y para hacer funcionar el sistema de bonificaciones que evalúa el desempeño militar, indicó el presidente de Ucrania.
Está hablando de un sistema relativamente nuevo que Ucrania ha implementado, en el cual las unidades de drones del país pueden ganar puntos por cada baja en el campo de batalla que logren registrar usando sus drones. Estos puntos se acumulan y luego se gastan en el mercado Brave One de Ucrania, que da a los operadores de drones acceso a nuevos drones y equipo para mejorar su eficiencia como máquinas de matar. Es la gamificación de la guerra hecha realidad. Aunque parezca sacado de un futuro distópico, este sistema muestra lo innovadora que es Ucrania para recompensar a sus soldados y evitar que la información falsa contamine los medios y los canales en línea. The Guardian informó sobre el sistema de puntos de bajas de Ucrania a principios de noviembre. Relató información proporcionada por el hombre, que en ese entonces era el primer viceprimer ministro de Ucrania y que ahora, quizás no por casualidad, es el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov. El hombre detrás del nuevo sistema de Ucrania explicó en noviembre que la idea había crecido hasta el punto de que 400 unidades de drones de Ucrania estaban participando. Eso es un crecimiento enorme. En agosto solo había 95 unidades, pero los operadores de drones pueden usar sus puntos en más de 100 drones, vehículos autónomos y otros materiales relacionados, según dijo Fedorov a The Guardian. Incluso hay una tabla de clasificación. Llegar a la cima es una motivación extra para los soldados ucranianos que quieren hacer todo lo posible para detener a Rusia en seco. Se ha vuelto muy popular entre las unidades, dijo Fedorov a The Guardian. Agregó que todas las fuerzas de defensa lo conocen y compiten por puntos para obtener drones, sistemas de guerra electrónica y otros equipos útiles en combate. Entre más infantería eliminas, más drones consigues para eliminar a más infantería. Se vuelve un ciclo que se retroalimenta. Recalcando aún más lo importantes que se han vuelto los drones para la estrategia de Ucrania contra Rusia, Zelensky también aprovechó la oportunidad para premiar a algunos de los principales comandantes de drones del país en un evento donde destacó la cifra del 80%, la Orden de la Estrella de Oro, también llamada Medalla Héroe de Ucrania, y uno de los mayores honores militares, fue otorgada a dos comandantes de unidades ucranianas de drones. El teniente coronel Ole Witt, de la 427 a Brigada Separada, también conocido como Raro, recibió el honor, al igual que el mayor Yuri Fedorenko de la 429A Brigada Separada de Ucrania, que quizás sea más conocida como la Brigada Aquiles. No sorprende que estos dos hombres recibieran medallas. Sus unidades destruyeron más de 42.000 objetivos enemigos, según la prensa de Euromaidan. Y eso nos lleva de vuelta a algo que mencionamos, que les contaríamos antes en el video. Sabemos que los drones de Ucrania ahora son responsables de destruir el 80% de los objetivos rusos que están siendo eliminados en la guerra. Pero eso no valdría mucho si fuera el 80% de 100 objetivos. El contexto importa, y cuando se trata de la magnitud de las pérdidas rusas, los números son enormes. Tan solo en 2025, los drones de Ucrania atacaron casi 820.000 objetivos, una cifra tan enorme que Putin debe estar preguntándose qué puede hacer para reducirla. La mayoría de estos ataques han sido registrados y verificados, frecuentemente usando cámaras de vista en primera persona, integradas en la mayoría de los drones de Ucrania, según el sitio web del presidente. Curiosamente, esta revelación sobre cuántos objetivos atacaron los drones de Ucrania en 2025 también nos lleva a entender cuántos objetivos el país ha verificado haber alcanzado en total durante el último año. Dividir 820.000 entre 0.8 nos da un gran total de 1.025.000 de objetivos alcanzados. Recuerden, estos son solo los objetivos que Ucrania pudo verificar. Pero incluso con este número, podemos decir que Ucrania alcanzó un promedio de 85.416 objetivos rusos por mes en 2025, lo que se traduce en un poco más de 2.800 objetivos diarios. Rusia es atacada más de 100 veces por hora mientras intenta romper las defensas de Ucrania, lo que explica por qué sus avances han sido tan lentos y pequeños en 4 años. Y la situación empeora para Rusia. Lo que estamos viendo ahora es que los números mensuales de Ucrania están aumentando, lo que significa que es más que posible que los drones ucranianos superen el 1.000.000 de objetivos destruidos en 2026. No se sabe si la cifra de 2025 incluye también los drones Shahed rusos derribados por los drones ucranianos. Pero ese es un tema al que volveremos cuando analicemos lo importantes que se han vuelto los drones para Ucrania en el aspecto defensivo. Sobre el aumento mensual, Zelensky insinuó esto al compartir la cifra confirmada de muertos rusos de diciembre por ataques con drones ucranianos. Nuestro sistema de puntos electrónicos basado en bonificaciones está funcionando para aumentar los resultados de nuestra defensa. En diciembre, nuestras unidades lograron un resultado de 35.000 ocupantes neutralizados. Gracias por este resultado, dijo Zelensky. Lo repetiré. 35.000 soldados rusos muertos no heridos en un solo mes. Este es un número récord.
y se suma a otros 2 meses en los que el conteo de bajas por drones de Ucrania fue enorme. Como reveló Zelensky a principios de enero, los operadores de drones de Ucrania lograron eliminar a 26.000 soldados rusos en octubre, seguidos de 30.000 en noviembre. El número está aumentando en un promedio de 4.500 rusos muertos por drones cada mes, lo cual debe ser aterrador para Putin mientras lucha por encontrar personal competente para enviar a Ucrania. Forces News tiene aún más cifras para diciembre. Además de repetir las cifras que compartió Zelensky, el medio agrega que lo que ahora parece ser una tasa de bajas de entre 30.000 y 40.000 por mes es lo suficientemente alta como para que Rusia probablemente ya no esté reclutando suficientes soldados para compensar sus pérdidas sustanciales en Ucrania. Agrega que la pérdida de soldados rusos en este volumen implica que Putin permite que cada mes se elimine lo equivalente a la mitad del personal de tiempo completo del ejército británico. Insostenible es una palabra que podríamos usar para describir esto. Locura absoluta parece ser el término más preciso. Forces News también señala que Ucrania atacó un total de 107.000 objetivos con sus drones solo en diciembre, mes en el que Rusia perdió 128 de sus sistemas de defensa aérea. Ucrania dice que se ha puesto una nueva meta de eliminar a 50.000 soldados rusos usando drones cada mes. Y lo más aterrador para Putin es que esta es una meta muy alcanzable. No parece que Ucrania vaya a quedarse sin drones pronto. Como afirmó el ex corresponsal de Forbes, David Axe, en marzo de 2025, Ucrania comenzó el 2025 con la meta de producir 4.5 millones de drones por año. Tal vez no se haya alcanzado esa meta, aunque es difícil saberlo. Business Insider afirma que fueron 2.5 millones de drones FPV, lo que genera una contradicción. El medio indica que otras estimaciones coinciden con los 4.5 millones mencionados por Axe, cifra que podría ser la capacidad actual de fabricación de drones en Ucrania o el número de drones construidos. No lo sabemos con certeza porque fuentes oficiales ucranianas no han compartido cifras de fabricación. Sin embargo, tanto 2.5 millones como 4.5 millones es una cifra enorme si consideramos lo que mencionamos antes sobre que Ucrania llevará a cabo 1 millón de ataques con drones en 2025. Según Euromaidan Press, esta cifra aumentará mucho más. El 26 de enero, Euromaidan Press informó que el volumen de fabricación de drones de Ucrania se ha duplicado aproximadamente cada año desde 2023. Y para 2026, el medio afirma que Ucrania apunta a la producción de 7 millones de drones. Esta será una producción anual costosa. Ucrania requerirá $120.000 millones para obtener 7 millones de drones. Cerca de la mitad será financiada por su presupuesto y préstamos respaldados por la Unión Europea. La otra mitad la aportarán los aliados de Ucrania como ayuda militar. Si Ucrania reúne todos los recursos, cualquier esperanza de Putin de reducir las bajas rusas se perderá, pues Ucrania tendrá suficientes drones para alcanzar su meta de 50.000 bajas al mes. Una nota rápida. Hay mucho más de dónde salió esto, así que si te está resultando útil el show militar y quieres escuchar más estadísticas como esta, no olvides suscribirte. Ya revisados los números, podemos regresar a algo que mencionamos anteriormente. No está claro si la cifra de objetivos destruidos por drones ucranianos incluye la eliminación de drones rusos durante los ataques de drones y misiles ordenados por el Kremlin en Ucrania en 2025. Si lo hicieron o no, es en gran parte irrelevante, ya que lo importante es que Ucrania no solo usa sus drones para causar bajas al ejército, sino también para defenderse. 2026 podría marcar un cambio en la eficacia de Ucrania al usar drones para interceptar los Shahed rusos. Zelensky reiteró este tema en su discurso del 26 de enero, destacando la importancia de que Ucrania siga desarrollando tecnologías para derribar drones tipo Shahed de Rusia. Ucrania se enfocará en una tecnología específica, así que sigue viendo para saber cuál. Zelensky tiene razón sobre la gravedad y peligro de los drones Shahed rusos. Aprendimos eso de una revisión analítica de la estrategia de los Shahed rusos en 2025, que fue escrita por Igor Anokin y publicada por el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional. En su análisis, Anokin señaló que en 2025, el tamaño de las oleadas de drones Shahed de Rusia varió, desde ataques con varias docenas hasta otros con enjambres de hasta 800 drones. Muchos de estos drones y misiles de crucero y balísticos se lanzaron desde Crimea y Donetsk ocupadas, añadió Anokin, quien también dio cifras. 54.538 drones tipo Shahed lanzados en 2025, de los cuales alrededor de 32.200 eran drones de ataque. Los demás eran drones Shahed señuelo para confundir o desgastar las defensas aéreas de Ucrania.
Rusia ha atacado todo lo posible con sus drones de largo alcance. Sus ataques fueron generalizados, cubriendo muchas de las regiones que las fuerzas terrestres de Rusia están tratando de ocupar. Además de que ocasionalmente se ven drones rusos entrar en los territorios de otros países como Polonia, Rumania y Moldavia. Rusia decía atacar objetivos militares, pero muchos drones Shahed dañaron infraestructura energética ucraniana, instalaciones industriales y edificios residenciales, especialmente a finales de 2025. Los ataques con drones Shahed de Rusia llegaron a su máximo en julio, lanzando un promedio diario de 203 drones a Ucrania. Sin embargo, los meses siguientes fueron casi igual de dañinos, con un promedio que varió entre 133 y 188 drones por día durante los meses posteriores a julio. En resumen, los drones Shahed rusos son un serio problema para Ucrania. Como en otros casos con la estrategia de Putin, Ucrania ha encontrado nuevas formas de enfrentarlo, incluso usando sus propios drones. Los drones interceptores serán clave para Ucrania, como muestra el anuncio de septiembre de 2025 de que el Reino Unido producirá en masa uno de estos drones ucranianos para defenderse de los ataques Shahed rusos. Este tipo especial de drones hace exactamente lo que su nombre indica. Despegan e interceptan los drones de ataque que se aproximan. El 20 de enero, el Kiev Post publicó que estos drones interceptores pasarían a formar parte de lo que llamó una cúpula antidrones, que también incluirá equipos de defensa móviles. Estos equipos colaborarán con operadores de drones ucranianos para brindar defensa de corto alcance contra los Shahed rusos. Fyodorov fue uno de los que presentó el nuevo sistema, declarando: "Nuestra tarea es construir una cúpula antidrones sobre Ucrania, un sistema que no reaccione cuando ya es tarde, sino que destruya la amenaza incluso durante su aproximación". Ucrania supone que Rusia mantendrá o aumentará sus ataques de largo alcance en 2026. Ucrania responde y los drones interceptores serán clave en su estrategia defensiva. Si los Shahed, que estos drones interceptores destruyen, se incluyen en el total de Ucrania para 2026, entonces parece seguro que 1 millón o más de objetivos rusos serán destruidos por drones ucranianos en 2026. Esto es aún más cierto, considerando el nuevo objetivo de Ucrania de eliminar a más de 50.000 soldados rusos mensualmente. Eso es para el futuro. Respecto a los ataques con drones de Ucrania en 2025, ya vemos varios impactos en el campo de batalla. Entre ellos está el hecho de que los drones de Ucrania están causando el desgaste de las municiones rusas a una escala nunca antes vista. Eso es según Euromaidan Press, que informó el 27 de enero que el Kremlin ha hecho un pedido de 1.100.000 nuevos proyectiles de artillería. Eso por sí solo no sería noticia. Pero lo notable aquí es que Rusia se está enfocando en la adquisición de proyectiles de artillería de largo alcance porque las barreras de drones FPV de Ucrania la han obligado a retirar su artillería tan lejos que está volviéndose ineficaz. Los proyectiles de corto alcance ya no bastan. Rusia pierde sistemas de artillería ante drones ucranianos y al disparar desde más lejos, también pierde proyectiles que no alcanzan sus objetivos. De los 1.100.000 proyectiles ordenados, 1 millón son para proyectiles especiales de 152 milímetros MSTA, que contienen una carga propulsora especial que les permite recorrer distancias más largas. Los otros 100.000 son para variantes de largo alcance. Lo importante aquí es el costo, según Euromaidan Press. Un proyectil de artillería estándar MSTA le cuesta a Rusia $1.250 y la versión con la carga propulsora cuesta $1.550. Esa diferencia de $300 multiplicada por 1 millón de proyectiles suma $300 millones. Esto es principalmente por los drones FPV ucranianos, que destruyen artillería rusa y a las tripulaciones que se acercan a los objetivos bajo protección de los drones. Si Ucrania no elimina la artillería, puede hacer que a Rusia le cueste más usarla. Pero al hablar de desgaste, debemos considerar las grandes pérdidas que Ucrania ha causado a Rusia con sus drones. Ya hablamos de las cifras mensuales y de que Ucrania busca aumentarlas con sus drones. Para Rusia, estas pérdidas podrían llevarla a un punto sin retorno. Esa es la opinión del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien afirmó en enero que Ucrania mata hasta 25.000 soldados rusos al mes. Esa estimación es menor que las cifras que comparte la propia Ucrania, aunque sigue siendo más que suficiente para causar serios problemas de personal para Putin. Rutte explicó que un mes de combates en Ucrania le cuesta a Rusia unos 10.000 soldados más que toda su campaña de una década en Afganistán. Ahora pierden esa cantidad o más al mes, dijo Rutte al comparar las 15.000 bajas rusas en Afganistán con las bajas que Rusia está sufriendo en Ucrania. Eso también es insostenible para ellos. Es relevante destacar a los soldados rusos muertos en vez de heridos.
Otra cosa atribuible a los drones de Ucrania. Según Ucrania hoy, la proporción tradicional de muertes a heridos que una fuerza invasora debería experimentar es de una muerte por cada 3 heridos. Esa no es la proporción de Rusia. Para finales de 2025, el medio informa que la proporción de soldados rusos muertos representaba el 56% de sus bajas totales. Eso indica que hay más soldados rusos muertos que heridos, con una proporción de 12 fallecidos por cada 10 heridos. Rusia ha empeorado la situación al no evacuar heridos y usar tácticas impuestas por el desgaste de su blindaje, algo que Ucrania debe a sus drones. Sin embargo, es el uso de drones por parte de Ucrania y las innovaciones inteligentes, como la gamificación de la que hablamos antes, lo que está marcando la gran diferencia. Esto permite que Ucrania haga del territorio que Rusia quiere capturar un infierno para sus fuerzas. Ahora, cualquier soldado a menos de 10 millas de las líneas de combate puede ser destruido por drones ucranianos. Y si Ucrania se sale con la suya en 2026, aún no hemos visto nada con las cifras de 2025. Hablamos de drones, pero no mencionamos los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance que Ucrania usó para causar estragos en Rusia en 2025. No te preocupes, Ucrania sigue comprometida con su estrategia de ataques en profundidad. Colapso increíble. Así es como los analistas militares están llamando al último revés de Rusia en el campo de batalla. Solo que esta vez no se trata de tanques o misiles, se trata de drones. En una guerra ya definida por el auge de municiones merodeadoras baratas y tácticas de enjambre, Ucrania acaba de cambiar las reglas del juego con una nueva innovación: drones interceptores. Rápidos, baratos, escalables y brutalmente efectivos, estos pequeños drones están convirtiendo la antes imparable ofensiva de drones de Rusia en un problema muy costoso. Y han tomado completamente por sorpresa a Putin. Ahora, los siempre ingeniosos ucranianos han ideado una contramedida que vuelve a cambiar la ecuación por completo: drones interceptores. Han tomado por sorpresa al presidente ruso Vladimir Putin y lo tienen buscando desesperadamente una solución a este nuevo problema. Ahora, antes de este desarrollo, los drones más influyentes han sido los de la familia Shahad, fabricados en Irán. Actuando como pequeños misiles de crucero mucho más baratos, estas municiones merodeadoras kamikaze de largo alcance han trastocado la lógica de la defensa aérea vigente desde hace décadas. Los sistemas tradicionales de superficie-aire, como el Patriot de Estados Unidos y el Iris-T alemán, han demostrado ser efectivos para derribar los Shahads, que se mueven relativamente lento. Pero los misiles que disparan cuestan cientos de miles, no millones de dólares cada uno, y solo se producen a un ritmo de varios cientos por año. Con Rusia llenando los cielos ucranianos con entre 100 y 600 drones tipo Shahad cada noche durante la mayor parte de 2025, se vuelve inviable usar estos sistemas de alta gama para derribarlos, especialmente considerando que también hay misiles de crucero y balísticos entre las amenazas de cada noche, que también deben ser derribados. Pero los drones interceptores son pequeños, altamente efectivos y, lo más importante, baratos de producir y fáciles de escalar. Estos drones antidrones pueden finalmente ofrecer una solución a la amenaza constante de los llamados cortacéspedes voladores y proporcionar un modelo para una guerra antidrones efectiva para los ejércitos de todo el mundo en el futuro. Así que echemos un vistazo más de cerca a cómo funcionan, qué sistemas está usando Ucrania y hacia dónde podrían llevar estos desarrollos. La familia de drones Shahad, producida por el fabricante iraní HISA en asociación con Shahad Aviation Industries, es un fenómeno relativamente nuevo, ya que las imágenes de las variantes originales aparecieron por primera vez en 2021. Shahad significa testigo en el idioma farsi de Irán. La variante más influyente ha sido la Shahad 136, como prueba que Estados Unidos la sometiera a ingeniería inversa para crear su propio dron de ataque de un solo uso, el Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo, o LUCAS. Los drones LUCAS están diseñados para un despliegue masivo, ofreciendo una alternativa de bajo costo y atractiva frente a plataformas de alta gama como el MQ-9 Reaper, con un precio aproximado de $30,000 por unidad. En este caso, Estados Unidos sigue el ejemplo de Rusia. En 2022, Rusia comenzó a importar grandes cantidades de Shahad 136 desde Irán para usarlos en Ucrania y luego empezó a fabricarlos en Rusia a partir de kits suministrados por Irán. Con el tiempo, Rusia ha realizado varias modificaciones y mejoras al diseño original, creando una variante conocida como Jerin. En una enorme planta de fabricación en Alabuga, Tartaristán, el desarrollo de los Jerin se ha incrementado drásticamente.
con la inteligencia ucraniana estimando que para finales de 2025 Rusia estaba produciendo entre 170 y 190 de las variantes más recientes, Gerin 2 y Gevera Decoy, diariamente. En comparación con el Shahed 136 iraní, el Gerin 2 ha recibido algunas mejoras significativas. El sistema de navegación iraní, con GPS civil, fue reemplazado por una unidad de control de vuelo rusa y microprocesadores que utilizan el sistema de navegación por satélite ruso GLONASS, mejorando la capacidad de merodeo y la resistencia a la guerra electrónica. La construcción de una sola pieza en el Shahed 136 iraní ha pasado a un diseño modular compuesto por elementos interconectados. El material utilizado en el fuselaje también ha cambiado, reemplazando la estructura original de panal ligera por una combinación de fibra de vidrio y fibra de carbono tejida, o un material similar a la espuma. Un cambio que se cree agiliza la producción industrial a gran escala. La ojiva también ha recibido una mejora sustancial. Junto con la carga original de fragmentación de alto explosivo de 110 libras Moscú, ha empleado variantes termobáricas, de fragmentación incendiaria, de alto explosivo con detonación en el aire e incluso variantes que dispersan submuniciones. Sin embargo, la mejora más importante es una ojiva de 200 libras introducida en 2024 que combina una carga en forma de penetrador con una capa de bolas de acero, para perforar infraestructuras fortificadas y maximizar las bajas humanas. La reciente recuperación de un Geran 2 equipado con una placa de computadora NVIDIA Jetson Orin y una cámara infrarroja indica que Rusia está experimentando con navegación basada en visión o reconocimiento automatizado de objetivos. Otros Geran recuperados por Ucrania han sido encontrados con módems de comunicación de malla chinos, operando en varias bandas de frecuencia junto con cámaras electro-ópticas. Especialistas ucranianos dicen que estos permiten la transmisión de video de baja latencia y el control en cadena, proporcionando enlaces de comunicación entre múltiples drones. Estos desarrollos sugieren que el Geran pronto podría evolucionar a una plataforma de ataque semiautónomo con guía asistida por máquina. Para empeorar las cosas, en los últimos meses, Rusia también ha introducido el Geran 3, su variante del Shahed 238 iraní, propulsado por cohetes. Con una envergadura de 10 pies, un 20% más grande que la envergadura de 82 pulgadas del Geran 2 y un peso de despegue de 815 libras, puede alcanzar velocidades de 370 millas por hora, aproximadamente el triple de la velocidad de sus predecesores impulsados por hélice. Esto reduce el tiempo de reacción de Ucrania y complica la interceptación por parte de sistemas basados en cañones o helicópteros que han demostrado ser efectivos y rentables contra las variantes impulsadas por hélice. La velocidad adicional también mejora la penetración al impactar, maximizando los efectos destructivos de la ojiva. Al igual que el Gerin 2, el Gerin 3 también ha sido modificado significativamente respecto a su base iraní. Está propulsado por un motor turborreactor Telefly JT80 de fabricación china, mucho más lento pero también mucho más barato que el motor checo Shahed 238. El Gerin 3 también cuenta con un fuselaje reforzado, tomas de aire rediseñadas y 8 actuadores de superficies de control en comparación con los 4 del Gerin 2, lo que debería mejorar la estabilidad, la maniobrabilidad y la tolerancia a fallas durante el vuelo. Rusia también ha mejorado sus tácticas con el Heron, volando a 10.000 pies o más y luego descendiendo en picada verticalmente cuando alcanzan el objetivo. Estas tácticas permiten que los drones vuelen fuera del alcance antiaéreo y sean más difíciles de rastrear y derribar al descender. La velocidad adicional que se alcanza al lanzarse en picada también aumenta el poder destructivo de los ataques. No se puede exagerar la magnitud de los problemas que estos drones causan para Ucrania. Más de 38.000 drones kamikaze rusos de largo alcance y señuelos, la mayoría de ellos, Gerins y Geras, fueron lanzados entre enero y noviembre de 2025, con más de 5.000 por mes lanzados a partir de septiembre. Eso representa casi 2/3 del total de ataques de drones kamikaze desde febrero de 2022, lo que resalta la rápida aceleración en su uso. En su mayoría, Ucrania ha afirmado constantemente obtener buenos resultados al derribar estos molestos drones relativamente lentos. El ejército ucraniano normalmente informa que derriba entre el 80 y el 97% de ellos. Pero con las tasas de ataque actuales, eso todavía deja hasta 1.000 Gerins alcanzando con éxito objetivos cada mes, que van desde instalaciones militares e infraestructura civil, como plantas de energía, hasta edificios de apartamentos civiles.
El hecho de que Ucrania actualmente esté enfrentando apagones de 20 horas y lo que algunos han llamado un invierno negro, con energía, calefacción o agua mínimas, es una consecuencia directa de estos ataques. Pero también tienen un impacto psicológico. El estrés implacable de escuchar Jerins, sirenas antiaéreas y explosiones de defensa aérea en el cielo, esconderse en refugios, temer ser alcanzado y lidiar con las consecuencias de los ataques exitosos, poco a poco, pero de manera segura, va minando la moral de la población asediada. Ante la creciente escasez de sistemas de defensa aérea avanzados y misiles interceptores para Ucrania por parte de sus socios de la OTAN, en gran parte debido a cuántos se han utilizado en Ucrania, las contramedidas antidrones, por necesidad, se han diversificado. Ucrania ha respondido a la escalada de ataques con drones creando una extensa red de aproximadamente 900 grupos móviles de fuego que cazan Jerins con ametralladoras montadas en tierra y helicópteros, cañones automáticos y sistemas portátiles de misiles antiaéreos como los Manpads. Estos grupos incluyen personal militar y de la Guardia Nacional que trabajan en conjunto con radares locales, sistemas de vigilancia térmica y óptica y centros de control de defensa aérea. Esta configuración permite mover fuerzas con flexibilidad, cubrir rápido los huecos defensivos y responder ágilmente a cambios en las rutas nocturnas de drones rusos. Y ahora agregan los drones interceptores a la ecuación. A diferencia de las ametralladoras antidrones, que disparan de forma dispersa esperando acertar a los Jerins, los drones interceptores buscan objetivos específicos con precisión. Muy parecido a un misil interceptor Patriot, pero a una fracción diminuta del costo. Los operadores reciben los objetivos de los puestos de observación y radares, tras lo cual los interceptores son enviados hacia ellos. Esta estrategia reduce la distancia a la interceptación, aumentando así la tasa de aciertos y obligando efectivamente a Rusia a luchar en las condiciones que impone la defensa ucraniana. De manera algo irónica, el concepto del dron interceptor fue inspirado por los rusos. Específicamente, surgieron como una forma de enfrentar los drones de vigilancia de gran altitud de Rusia en las líneas del frente. Volando a unos 23.000 pies, los drones de gran altitud rusos se mantenían demasiado altos para que las ametralladoras o escopetas pudieran derribarlos. Los drones de $100.000 estaban teniendo un impacto serio en el campo de batalla, identificando posiciones ucranianas y los huecos entre ellas, y guiando la artillería y ataques de drones hacia esas posiciones, o los avances rusos entre ellas. Ucrania comenzó a modificar sus drones FPV para que actuaran como interceptores en 2024. Los pilotos de interceptores, adaptando tácticas de combate aéreo, se volvieron expertos en derribar drones de reconocimiento rusos y pronto reportaron haber derribado cientos de ellos. Así que, cuando Rusia intensificó sus ataques con Geron, simplemente fue cuestión de cambiar los objetivos de los drones interceptores de drones de reconocimiento a los Gerons. Sin embargo, debido a que los Gerons, con más de 400 libras, son mucho más grandes que los drones de reconocimiento y vuelan más alto y más rápido que los interceptores FPV originales, se requirieron algunas modificaciones de diseño. ¿Y estas modificaciones han sido exitosas? Por supuesto. A principios de 2025, Alexei Rogozin, director general de TPU Nagatin, Skya afirmó que los drones interceptores ucranianos habían derribado más de 500 Gerons bajo la iniciativa Cielo Despejado para defender Kiev, utilizando drones guiados por sistemas de radar y visuales. En pocos meses desde su lanzamiento, el sistema ha interceptado más de 500 drones de ataque Geron, dijo y agregó. De hecho, estamos hablando de una cúpula antidrones urbana construida sobre el uso masivo de interceptores de pequeño tamaño, principalmente drones FPV. El sistema incluye equipos en vehículos, un centro de monitoreo y coordinación y un centro de entrenamiento. Desde entonces, Ucrania ha incrementado notablemente el uso de drones interceptores y esto apenas inicia. Para abril de 2025, Darkstar, una coalición de grupos ucranianos de tecnología de defensa, informaba que al menos 5 modelos de interceptores ya habían derribado Shahads. Luego, en julio, Arsen Sumodilov, director de la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania, anunció que habían firmado contratos para decenas de miles de drones interceptores. Decenas de miles de drones interceptores. Esto es lo que ya tenemos contratado y seguiremos contratando. Nuestra contratación ahora, por un lado, depende de la capacidad del fabricante y, por otro lado, de la capacidad del presupuesto estatal. Le dijo al medio ucraniano Babel y añadió, contrataremos todo lo que permita el presupuesto estatal.
se estableció un programa llamado Drone Fall, dirigido a destruir 5.000 drones rusos con drones FPV, y posteriormente se unió la Fundación Regresa con Vida, la organización de financiamiento colectivo más grande de Ucrania. En octubre, el líder del proyecto Drone Force, Taras Timochko, dijo que el programa estaba trabajando con entre 12 y 15 fabricantes y había patrocinado drones que ya habían interceptado más de 3.000 vehículos aéreos. Según Timochko, tomó casi un año construir un interceptor de bajo costo capaz de derribar Geron 2, que pueden volar a una velocidad de hasta 115 millas por hora. Una vez que lo lograron, rápidamente los desplegaron y los diseños ahora están evolucionando rápidamente. Uno de los primeros drones interceptores efectivos que surgieron fue el Sting, producido por el grupo de voluntarios Wild Hornet y presentado a finales de 2024. El grupo se formó en la primavera de 2023, en respuesta a los llamados de las Fuerzas Armadas ucranianas para obtener más drones, y ahora produce miles de diferentes drones FPV por día. El Sting es un dron FPV impulsado por 4 hélices giratorias que puede alcanzar velocidades superiores a 200 millas por hora y altitudes de alrededor de 10.000 pies. Está basado en un cuadricóptero estándar al que se le monta centralmente una ojiva alargada en forma de cúpula, con una cámara en la parte superior de la ojiva que se utiliza para guiar el dron durante su vuelo. Los operadores controlan los drones, parecidos a misiles portátiles y lo bastante pequeños para caber en una bolsa de lona de forma remota desde el suelo con gafas de realidad virtual. El Sting no solo es más pequeño que el Gerin, también es mucho más barato de producir. Se cree que cuesta alrededor de $2.500, mientras que los señuelos Gerberas cuestan alrededor de $10.000 y los Geron 2 y 3 pueden costar entre $30.000 y $75.000. Eso significa que, como dijo Rogozin, ahora es más caro para Rusia atacar con Gerins que para Ucrania defenderse de ellos. Maxon Systems, una empresa que trabaja con la iniciativa de innovación respaldada por el gobierno ucraniano Brave One, es otra compañía que produce drones interceptores para Ucrania. La empresa fabrica drones interceptores semiautónomos que llevan una ojiva estándar de 22 libras y vienen equipados con cámaras que localizan sus objetivos a una velocidad de 186 millas por hora. El cofundador Oleksiy Soltsov le dijo a Business Insider en octubre: "No está claro cómo se llaman o cuánto cuestan, pero se cree que la mayoría de los drones interceptores cuestan menos de $10.000. Más recientemente, la empresa ucraniana General Cherry anunció que su dron interceptor de balas había superado con éxito el proceso de codificación y había sido aprobado oficialmente para su uso por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es una conclusión bienvenida a una disputa de alto perfil entre Wild Hornets y General Cherry, después de que los primeros acusaron a los segundos de plagiar sus diseños debido a la semejanza visual entre los prototipos. General Cherry argumentó que distribuyó múltiples variantes a más de 20 unidades por su propia cuenta, permitiendo que los soldados evaluaran los sistemas bajo condiciones operativas reales. Con base en este amplio esfuerzo de pruebas, se seleccionó un modelo final para su codificación que difiere notablemente de la versión acusada de ser copiada. Se informa que la bala puede alcanzar velocidades de más de 190 millas por hora, atacar objetivos a una distancia de más de 12 millas y operar a altitudes de hasta 20.000 pies. Utiliza soluciones aerodinámicas especializadas y software, incorporando un sistema de guiado terminal, lo que permite al UAV ajustar su trayectoria durante la aproximación final a su objetivo Gerin. Junto con estos y otros drones interceptores producidos localmente, varios sistemas extranjeros de drones interceptores también ya han visto combate o están siendo probados en Ucrania, y ese número parece que aumentará drásticamente. Esto prueba el compromiso de las naciones aliadas con la defensa de Ucrania y también responde a sus preocupaciones sobre sus propias defensas antidrones. Como se ha hecho evidente durante la oleada de incursiones de drones en toda Europa en los últimos meses, en muchos casos, las autoridades locales carecen de soluciones de bajo costo y alta eficiencia para derribarlos, especialmente sobre áreas urbanas densamente pobladas. Los drones interceptores ligeros, altamente móviles y rentables, representan una solución fácil de implementar y escalar, especialmente porque gran parte de las pruebas y mejoras se han realizado en Ucrania. Los primeros drones interceptores extranjeros pueden ser anteriores al uso inicial de drones Shahed iraníes importados por Rusia. La empresa estadounidense Fortem Technology ha estado suministrando discretamente sus drones interceptores Drone Hunter a Ucrania desde 2022.
En diciembre de 2024, el director ejecutivo de Fortem, John Gruen, le dijo a la publicación Over Defense que sus interceptores, que disparan redes para atrapar los drones en lugar de explotar, habían tenido éxito contra los drones Shahed y muchos otros drones rusos de todos los tamaños. La empresa planeaba tener 400 sistemas en Ucrania para finales del año pasado, aunque no está claro si se logró ese objetivo o si Fortem está entre los 12 a 15 fabricantes que actualmente suministran drones interceptores al ejército ucraniano. También en diciembre del año pasado, Brave One anunció pruebas exitosas de un dron interceptor avanzado desarrollado por el fabricante alemán Titan Technologies. El dron ha sido diseñado específicamente para interceptar drones tipo Shahed y UAVs de reconocimiento rusos y, según se informa, puede alcanzar velocidades de hasta 186 millas por hora con un alcance de casi 12.5 millas. Según se informa, Titan planea mejorar el dron con un sistema de apuntado automático impulsado por tecnología de visión artificial, aumentando aún más su precisión y efectividad. Además de estas implementaciones y pruebas conocidas, Ucrania también tiene 2 proyectos masivos en marcha con socios europeos que, sin duda, impulsarán sus programas de producción de drones interceptores. En septiembre, funcionarios del Reino Unido anunciaron un proyecto conjunto con Ucrania para desarrollar el Octopus, un nuevo dron interceptor avanzado y de bajo costo. Los drones, que serán fabricados en el Reino Unido, fueron diseñados en Ucrania con el apoyo de científicos y técnicos británicos, y según se informa, ya han sido probados en combate contra los drones Geran rusos, donde resultaron ser altamente efectivos. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la nueva asociación como un momento histórico, reuniendo la creatividad británica y ucraniana para ofrecer tecnología de drones de defensa de vanguardia y combatir la agresión rusa. Aunque no se nombró al fabricante británico, la semana previa al anuncio de Octopus, el mayor fabricante de drones de Ucrania, Ukraspec Systems, anunció planes para invertir alrededor de $271 millones en 2 nuevas instalaciones de fabricación de drones en el Reino Unido. Un plan que creará cientos de empleos locales. El Reino Unido, al mismo tiempo, anunció que financiaría la entrega de miles de drones de ataque de largo alcance fabricados en el Reino Unido para añadir al arsenal que Ucrania utiliza para atacar infraestructuras energéticas, militares y otras dentro de Rusia. Esta combinación, drones interceptores y drones de ataque de largo alcance, es el mismo resultado que se pretende lograr con otra importante empresa conjunta de producción de drones entre los Países Bajos y Ucrania, anunciada en octubre. El acuerdo de 200 millones de euros, unos 215 millones de dólares, permitirá fabricar drones en la planta VDL de Born, Países Bajos, y se prevé que las primeras líneas de producción inicien en unos meses. Como se mencionó, la asociación se centrará en 2 tipos críticos de drones: UAVs, de ataque profundo, de largo alcance, capaces de atacar. Objetivos muy detrás de las líneas enemigas y drones interceptores, diseñados para destruir drones de ataque rusos entrantes. La fabricación en los Países Bajos ofrece ventajas estratégicas para ambas naciones. Para Ucrania, las instalaciones de producción estarán protegidas de los ataques de drones y misiles rusos que han atacado repetidamente las fábricas de defensa ucranianas. Al mismo tiempo, los fabricantes neerlandeses obtienen acceso a diseños de drones que han demostrado su eficacia en la guerra de drones más intensa que el mundo haya visto, al igual que el Reino Unido, como resultado del proyecto Octopus. Unos meses antes, en julio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció un objetivo ambicioso de alcanzar la producción y el despliegue de entre 500 y 1,000 drones interceptores por día. Hasta finales de 2025 no está claro qué tan cerca o lejos está ese objetivo, o cómo estos nuevos acuerdos de producción conjunta cambian la ecuación. Tampoco está claro cuán efectivos están resultando ser los interceptores existentes. Hay muchas más afirmaciones de alta efectividad que videos que respalden estas afirmaciones. Dado que la mayoría de los interceptores parecen tener sistemas de cámaras similares a los drones FPV que Ucrania usa en el frente, los videos de ataques exitosos deberían ser igual de fáciles de obtener. Algunos analistas y desarrolladores de drones han sugerido que esto se debe al secretismo, ya que no quieren revelar a los observadores rusos cómo funcionan los interceptores ni desde dónde se lanzan. O su efectividad está siendo exagerada mientras cientos de millones de dólares se invierten en su desarrollo. Sin duda, no sería la primera vez durante esta guerra.
De cualquier manera, aunque los drones interceptores ciertamente tienen el potencial de cambiar por completo la ecuación de Yerin, tanto militar como económicamente, habrá que superar varios desafíos antes de que puedan marcar una diferencia decisiva. Superar al Yerin 3, que vuela casi 3 veces más rápido que sus predecesores y el doble de rápido que todos los drones interceptores de los que hemos hablado, será el principal de estos desafíos. El dron a reacción tiene navegación satelital resistente a interferencias con una antena adaptativa de 12 elementos, volviéndolo inmune a tácticas de guerra electrónica que afectan a los Shahads más lentos. Dicho esto, fuentes ucranianas ya han comenzado a compartir imágenes de lo que afirman son Yerin 3 derribados por drones interceptores. Como con la mayoría de las armas avanzadas, el entrenamiento es clave. Según Tomochko, las tasas de acierto varían desde un 30% para algunos interceptores hasta un 80 o 90% para los mejores sistemas y pilotos. Si el dron no es automatizado, la parte más crucial son las habilidades del piloto, dijo y agregó. Si los pilotos están bien entrenados, si tienen mucha experiencia interceptando drones, logran 9 aciertos de cada 10. Para agravar el problema, solo los mejores pilotos de drones dominan los interceptores. El instructor, conocido como Yeti y quien propuso el concepto de dron interceptor, mencionó en octubre su club de combate de drones. La escuela entrenó a unos 5.200 estudiantes, pero solo unas pocas docenas aprobaron los exámenes de interceptores, que tienen una tasa de aprobación de 30%. Aún así, a pesar de los desafíos, la eficiencia en costos y la alta producción de los drones interceptores los hacen, por ahora, una opción obvia tanto para Ucrania como para la OTAN. Si Ucrania logra interceptar el 80% de los Yerin con estos drones, como se ha dicho, la gente de Ucrania puede dormir más tranquila. Si los Gerons de $30.000 pueden dejar fuera de combate a los misiles Patriot por su costo, los drones interceptores de $2.500 pueden hacer lo mismo con los Gerons en todos los estados miembros de la OTAN. Sin duda, a medida que la guerra avance, Rusia seguirá perfeccionando sus Gerons para intentar combatir los drones interceptores de Ucrania, y el sistema de drones interceptores de Ucrania será mejorado en consecuencia. Cuando se trata de los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, o UAVs, gran parte de la atención se centra en los drones FPV, es decir, de visión en primera persona que vuelan directamente hacia sus objetivos antes de explotar. Estos drones kamikaze han acaparado los titulares y han jugado un papel enorme en algunas de las mayores victorias de Ucrania en el campo de batalla a lo largo de los años. Pero Kiev tiene otra arma mucho más letal en su arsenal, el dron bombardero pesado. Los bombarderos pesados, que ofrecen numerosas ventajas frente a los drones kamikaze, aumentan en número e influencia. Ucrania los está produciendo por decenas de miles y desplegándolos por todas partes a lo largo de las líneas del frente para destruir equipos de asalto rusos y cualquier otro objetivo enemigo en su camino. Poderosos, reutilizables y notablemente eficientes, nada puede detener a estos despiadados y descontrolados drones que hacen llover fuego desde arriba. El mundo vio de cerca el poder de los drones bombarderos ucranianos. En un video dramático, publicado en la cuenta oficial de Telegram de la Brigada Mecanizada 42, que tenía la tarea de defender el terreno alrededor del pueblo de Novopavlivka, en el pueblo de Novopavlivka, en la región de Dnipropetrovsk. El video es un montaje de varios clips de bombarderos pesados en acción. Cada clip está capturado desde la perspectiva de un dron mientras sobrevuela su objetivo, tomando la posición perfecta antes de soltar su carga, dejando nada más que muerte y destrucción a su paso. En un clip tras otro, fuimos testigos del asombroso poder letal de estas máquinas. Con cámaras de visión nocturna y térmica, detectan fácilmente a soldados enemigos ocultos entre árboles, arbustos o pasto alto. Sin ningún lugar a donde correr ni donde esconderse, los rusos son eliminados fácilmente como si fueran blancos fáciles. Sus vidas terminan de manera rápida y repentina cuando bombas, cohetes y granadas caen y explotan a su alrededor. Pero Ucrania guardó la parte más asombrosa para el final. Mientras que la mayoría de los videos muestran drones bombarderos cazando y eliminando soldados rusos individuales o en parejas, al final del montaje se ve un dron merodeando sobre una concentración mucho mayor de alrededor de 20 a 30 soldados mientras salen de un pequeño convoy de vehículos. Sí, huyendo por sus vidas, los soldados corren buscando cobertura, pero el operador ucraniano no duda. Lanzando un par de bombas en rápida sucesión, elimina a varios soldados rusos en un abrir y cerrar de ojos antes de que el video termine.
La 42 Brigada acompañó el video con el texto: las tripulaciones de bombarderos nocturnos salen de cacería y convierten a la infantería enemiga en carne molida. Eso resume exactamente lo que pasó de forma concisa. Cada clip muestra el impacto devastador de estos drones y, a diferencia de los videos FPV que terminan cuando el dron impacta y explota, aquí podemos ver las consecuencias de cada ataque. Proporcionan pruebas contundentes e irrefutables de cuánto daño se hizo y cuántos enemigos fueron eliminados. Los videos también hacen fácil entender exactamente por qué los soldados rusos temen a estos drones, tanto que los apodaron con el nombre de uno de sus personajes folclóricos más aterradores, Baba Yaga. En la mitología eslava, Baba Yaga es una bruja malvada que vive en el bosque, en una extraña cabaña con un par de patas de gallina que le permiten moverse. Volando por ahí después del anochecer en un mortero gigante con una maja igualmente grande en la mano, en muchos relatos, captura y devora niños. Bueno, los drones Baba Yaga de Ucrania ciertamente no atacan a niños, pero sí cazan de noche y también presumen de poderes casi de otro mundo cuando se trata de perseguir y eliminar a sus objetivos. También vienen en varias formas y son fabricados por diferentes compañías, con nombres oficiales como Vampire, R-18, Nemesis y Kazan, pero todos entran bajo el paraguas de Baba Yaga, al menos para los soldados rusos. Suelen tener al menos 6 rotores grandes que les permiten volar, moverse rápido y llevar cargas pesadas. Estos drones bombarderos a menudo pueden cubrir hasta 12 millas o 20 kilómetros de terreno mientras transportan alrededor de 33 libras o 15 kilogramos de municiones. Municiones como minas antitanque reutilizadas, granadas, cargas huecas y proyectiles de mortero pueden lanzarse desde arriba sobre objetivos enemigos con gran precisión. El R-18, por ejemplo, puede alcanzar un solo metro cuadrado específico de terreno desde una altura de casi 1000 pies o 300 metros. Esa precisión es una razón clave de la gran eficiencia y efectividad de los drones bombarderos de Ucrania. Son altamente confiables y perfectamente capaces de alcanzar sus objetivos la mayoría de las veces. Eso significa más misiones exitosas, menos recursos desperdiciados y mayores pérdidas para el enemigo cada vez que estos drones surcan los cielos. Y cuando vemos el costo de fabricar y mantener estos drones, se vuelven aún más impresionantes. Skyfall, una de las empresas más importantes en el sector de drones bombarderos ucranianos, fabrica una gran cantidad de estos drones cada año, con un costo unitario de aproximadamente $8.500. Eso es considerablemente más que un dron FPV. De hecho, un dron bombardero Skyfall puede costar alrededor de 16 veces más que un modelo kamikaze. Pero cuando analizas el valor a largo plazo, el bombardero en realidad es el más rentable de los dos. Aquí está la razón. Un dron FPV es un dispositivo desechable, de un solo uso. Despega desde el suelo con la intención expresa de no regresar nunca. Vuela hacia su objetivo y, si todo sale bien, colisiona con él, provocando una sola explosión en el proceso. Sin embargo, un dron bombardero está diseñado para despegar, eliminar sus objetivos y potencialmente regresar a la base, aterrizar, recargarse, reabastecerse y hacerlo todo de nuevo. Además, uno solo de estos drones puede transportar hasta 4 municiones a la vez. Así que, mientras un dron FPV causa un daño equivalente al de una sola granada a su enemigo, un bombardero puede provocar 4 explosiones por salida, con la posibilidad de realizar múltiples misiones antes de ser derribado por el enemigo. No todos los drones bombarderos sobreviven tanto. Algunos son detectados y eliminados por los rusos antes de causar daños notorios. Pero muchos logran al menos soltar toda su carga antes de ser derribados. Gracias a eso, estos drones son mucho más rentables que los FPV. De hecho, Aerorozvidka, otro de los grandes fabricantes de drones bombarderos de Ucrania, señala que su dron R-18 Okta ofrece una de las relaciones costo-beneficio más increíbles de todo el arsenal ucraniano. Calculamos que $1 invertido en la producción de un dron R-18 causa daños al enemigo por un valor de $1,000. Si un dron impacta un equipo como un tanque, se paga solo en un solo vuelo. Después de todo, el equipo destruido cuesta millones, pero el equipo con el que trabajamos cuesta decenas o cientos de miles, y eso no es todo. Otro gran beneficio de este tipo de drones es su capacidad de permanecer o merodear sobre sus enemigos, incluso después de un ataque. Esto es invaluable cuando se trata de recopilar inteligencia para orientar decisiones futuras. Cuando trabajas con drones FPV, la tripulación solo ve lo que el dron ve hasta el momento del impacto.
Cuando el dron impacta su objetivo, la transmisión de video se corta. Aunque confían mucho, los operadores no siempre pueden estar seguros de que sus ataques tuvieron éxito. A veces, tienen que enviar drones de vigilancia secundarios solo para escanear la escena y ver cuánto daño se hizo realmente, lo que implica más tiempo, esfuerzo y recursos. En cambio, los drones bombarderos pueden soltar bombas y quedarse en posición, transmitiendo video directo a sus pilotos, mostrando las municiones caer y permitiendo monitorear el impacto y evaluar el daño causado. Al realizar su propia evaluación de daños en combate, los drones bombarderos hacen más fácil que los equipos planeen sus siguientes pasos, como decidir si envían más drones. Esto, a su vez, permite un uso más eficiente de los recursos y conduce a mayores éxitos y menos fracasos en el campo de batalla. El último gran beneficio de los drones Baba Yaga, que vale la pena destacar, es su extraordinaria capacidad para cazar de noche. Los drones FPV más económicos y simples suelen carecer de cámaras avanzadas, por lo que se usan principalmente de día y los pilotos dependen de una transmisión visual estándar para controlarlos y ubicar objetivos. Dado que se invierte más dinero y tiempo en los drones bombarderos y están diseñados para durar mucho más que los FPV, a menudo están equipados con una variedad de cámaras térmicas y ópticas, lo que les permite ver literalmente en la oscuridad y detectar objetivos enemigos, incluso cuando llevan camuflaje o se esconden entre el follaje. El video de la 42ª Brigada Mecanizada muestra lo crucial de esto, pues los drones detectan frecuentemente a soldados rusos acostados que creen estar ocultos y seguros sin saber que sus últimos segundos pasan rápido. Para empeorar la situación de Rusia y mejorar la de Ucrania, estos drones son cada vez más letales. Ahora, antes de profundizar en eso, estás viendo el show militar, y si aún no te has suscrito, este es el momento. Ucrania no perdió tiempo en trabajar en su flota de drones bombarderos pesados. Casi de inmediato después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en febrero de 2022, las empresas de defensa ucranianas comenzaron a buscar cómo podían adaptar plataformas de drones agrícolas y pesados para fines de combate. Pronto aparecieron los primeros bombarderos tras su desarrollo. Skyfall produjo el Vampire, por ejemplo, un bombardero pesado de 6 rotores que oficialmente entró en servicio en 2023. Otras compañías y drones bombarderos pronto siguieron, proporcionando a las Fuerzas Armadas ucranianas un arsenal cada vez más destructivo y diverso de vehículos aéreos no tripulados para elegir. Esos drones pronto se pusieron a trabajar, llevando a cabo sus primeras misiones en lugares como Donetsk y Kharkov. Al amparo de la noche, se elevaron usando cámaras nocturnas y térmicas para localizar y eliminar soldados enemigos con eficiencia implacable. Asesinos fríos y calculadores, estos depredadores rápidamente ganaron una temida reputación entre los rusos, quienes ahora también debían preocuparse por los drones FPV enemigos dirigiéndose a sus búnkeres y vehículos. Además, enfrentaban una nueva amenaza aún más aterradora, bestias zumbantes capaces de lanzar bombas sobre sus cabezas. Con los años y el avance tecnológico, Ucrania empezó a usar drones bombarderos de día y fuerzas rusas reportaron enjambres de hasta 30 drones Baba Yaga patrullando y escaneando el entorno en busca de enemigos, cada uno con poder suficiente para eliminar a un equipo de asalto en segundos. Ahora, día y noche, a lo largo de las muchas millas de territorios disputados en el frente, estos drones sobrevuelan y cazan, esperando captar cualquier movimiento enemigo. Su presencia no solo infunde miedo en las tropas rusas, sino que hace aún menos probable que sus intentos de asaltar posiciones ucranianas tengan éxito. De hecho, la estrategia de Rusia de lanzar miles de tropas contra la línea defensiva ucraniana, esperando que algunas logren romperla, se está volviendo más costosa que nunca, y los drones bombarderos tienen parte del mérito de eso. Además, el Kremlin tiene muy pocas formas de lidiar con esta nueva y temible amenaza, porque incluso cuando encuentran algún tipo de solución, Ucrania siempre encuentra la manera de contrarrestarla. Por ejemplo, al principio, Ucrania no tenía recursos ni presupuesto para fabricar muchos drones, así que las tropas rusas hallaban rutas más seguras y menos vigiladas tras las líneas enemigas. Ahora, una sola empresa ucraniana, Skyfall, puede producir 100.000 drones bombarderos por año. Otras empresas fabrican decenas de miles de drones propios, lo que da a Ucrania un suministro constante de poder explosivo contra las filas rusas. Además, estas empresas buscan constantemente formas de perfeccionar sus diseños para mantenerse un paso adelante de cualquier contramedida que el Kremlin pueda idear.
Cuando los rusos empezaron a usar tecnología de guerra electrónica, EW, para bloquear los drones bombarderos guiados por GPS, por ejemplo, Skyfall añadió sistemas de navegación inerciales y de coincidencia de terreno que no pueden ser bloqueados, haciendo que sus drones sean completamente inmunes a los ataques de guerra electrónica. Cuando las fuerzas rusas empezaron a usar drones FPV aire-aire contra los bombarderos, Skyfall dotó a sus unidades de un nuevo destello defensivo. Gracias a eso, si algún dron interceptor enemigo se acerca demasiado, el destello se activa. Esto ciega la cámara del dron enemigo, obligando a su operador a volar a ciegas, aumentando la probabilidad de que falle su objetivo y estrelle el dron. Incluso funciona de noche, pues algunos bombarderos ucranianos tienen proyectores infrarrojos que anulan cualquier cámara infrarroja rusa usada para detectarlos e interceptarlos en operaciones nocturnas. Y aún hay más mejoras. Algunas variantes de bombarderos ahora están siendo equipadas con tecnología de comunicación Starlink para aumentar su alcance más allá de lo que tenían antes. Esto implica una carga útil un poco menor, pero permitirá que Ucrania ataque objetivos más profundos en Rusia y abra nuevas oportunidades para ataques devastadores. La importancia de esto no puede exagerarse. Conforme avanza la guerra, los drones son cada vez más clave para ambos bandos. El ejército ruso ha invertido fuertemente en drones de municiones merodeadoras autónomas de largo alcance, comprando Shaheds a Irán y estableciendo nuevas plantas de producción de drones en su territorio para fabricar miles de unidades cada mes. Regularmente, utiliza estos drones para ataques masivos en territorio ucraniano, apuntando a pueblos, ciudades y a menudo a infraestructura civil, como hospitales, centrales eléctricas y centros de transporte. En los territorios de primera línea en disputa, Rusia y Ucrania también intercambian regularmente ataques FPV, estando ambos bandos casi igualados en este aspecto particular de la guerra. De hecho, en algunas zonas, los FPV de Rusia son incluso más numerosos y destructivos que los de Ucrania. Afortunadamente, cuando se trata de drones bombarderos, Ucrania tiene una enorme ventaja sobre su enemigo. De hecho, está a años luz por delante. Rusia ha dedicado casi todo su tiempo y recursos a los drones kamikaze, pero Ucrania se ha atrevido a diversificarse y está cosechando los frutos. Ahora cuenta con algunos de los drones más potentes, letales y difíciles de derribar del mundo, usados eficazmente en decenas de reportes de ataques exitosos contra tropas enemigas y objetivos de alto valor. A finales de febrero de 2026, por ejemplo, pilotos del Servicio de Policía Militar de Ucrania reportaron un ataque exitoso contra un sistema ruso de misiles antiaéreos S-300, así como contra una unidad de guerra electrónica Black Eye. Una tripulación de dron bombardero de ala fija localizó y atacó el S-300, uno de los sistemas de defensa aérea más costosos usados por las fuerzas rusas. Con un misil S-300 de unos $2 millones y el sistema completo valuado en cerca de $100 millones. En los últimos meses también se han visto informes y videos de los bombarderos de Ucrania atacando tanto líneas de búnkeres rusos en Kharkov como camiones de infantería cerca de Konstantinovka. La evidencia en video también muestra cómo eliminan un tanque que los rusos habían intentado ocultar, destruyen edificios reforzados y dañan equipo militar costoso en Kursk. Y cuando no están destruyendo estos objetivos más grandes, los bombarderos están hiriendo, matando o incluso obligando a los soldados rusos a ondear la bandera blanca de rendición en un intento desesperado por sobrevivir. Mientras los comandantes del Kremlin dependen más de asaltos de infantería para avanzar en puntos clave del frente, los bombarderos destacan como el recurso defensivo más importante de Ucrania. Sin mucha o ninguna protección blindada, esos soldados rusos están completamente expuestos y totalmente a merced de los operadores de drones ucranianos, quienes simplemente pueden posicionar sus drones sobre ellos y soltar una potente carga explosiva. Esto está provocando muchas bajas que el Kremlin tiene que afrontar, y aunque Rusia, en el pasado, ha podido contrarrestar sus pérdidas reclutando nuevas tropas, todo eso está empezando a cambiar. Datos recientes indican que Rusia ya pierde más soldados de los que puede reclutar. El propio comandante en jefe de Ucrania, el general Oleksandr Sersky, informó que el Kremlin perdió alrededor de 12,000 soldados, más de los que logró reclutar en 2025, y que sus pérdidas solo van a empeorar a partir de ahora. Las fuerzas de Kiev han estado causando de manera constante un mínimo de 1,000 bajas por día mientras defienden sus territorios. Eso suma un promedio de alrededor de 30,000 al mes y Ucrania quiere aumentar aún más esa cifra, fijándose como objetivo alrededor de 50,000 bajas rusas por mes. Si logra acercarse siquiera a esa cifra, pondrá a Rusia en una posición peligrosa.
Con cada vez menos rusos aptos y dispuestos a alistarse en la operación militar especial suicida de Vladimir Putin, el Kremlin verá cómo su ejército se reduce y debilita con cada semana que pasa. Esto implica menos tropas en el frente, escuadrones más pequeños, asaltos menos efectivos y un trabajo más sencillo para las tripulaciones ucranianas de drones bombarderos que eliminan fácilmente a soldados rusos en problemas. A largo plazo, estos drones no solo ayudarán a Ucrania a defender su territorio, sino también a recuperar lo que ha perdido. Ya estamos viendo señales de eso en Crimea, donde las fuerzas ucranianas están dando su primer gran paso hacia la completa liberación de la región que ha estado bajo control ruso por más de una década. Rusia ha sido desconectada de Starlink, y ahora Ucrania tiene una ventaja en el campo de batalla. Ucrania está usando esa ventaja. Se están lanzando contraataques y Ucrania está recuperando territorio, pero esta no es la verdadera estrategia de Ucrania. Lo que estamos viendo ahora es un cambio en las tácticas de Ucrania. Esto va a hacer que 715,000 rusos paguen por lo que han hecho en el país. Esto no se trata solo de recuperar territorio. El objetivo es reforzar las defensas para que Rusia pierda decenas de miles de soldados más al intentar doblegar a Ucrania. Actualmente, Ucrania está contraatacando a las fuerzas rusas en varias regiones, incluidos los oblasts vecinos de Zaporilla y Dnipropetrovsk. Ambos están en el sureste de Ucrania. Para un observador inexperto, parece un intento claro de Ucrania de revertir parte de los avances que Rusia logró en 2025 y quizá preparar una contraofensiva mayor que podría adentrarse más en el sureste. Quizás una ruptura de las defensas rusas que permita liberar gran parte de Ucrania ocupada ilegalmente por Rusia durante la guerra. Después de todo, Rusia ha perdido el acceso a Starlink. Ahora es el momento perfecto para que Ucrania contraataque, y eso es lo que Ucrania está haciendo, solo que no por las razones que podrías esperar. Explicaremos el objetivo real de Ucrania en unos minutos. Antes, volvamos a finales de enero y a un ataque ruso que cambió mucho el campo de batalla. El 27 de enero, The Guardian informó que drones de ataque rusos atacaron un tren de pasajeros en el noreste de Ucrania. Esto no fue un ataque contra un objetivo militar, sino un atentado terrorista que dejó 5 muertos en Yarkov. En cualquier país, un ataque con drones a un tren civil sería considerado exactamente de la misma manera, simplemente como terrorismo. No existe ni puede haber un propósito militar en esto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se enfureció tras el ataque. El mundo tomó nota de la última atrocidad rusa, y un hombre en particular decidió que finalmente era momento de actuar. Tras el asalto ruso a civiles ucranianos, Elon Musk ordenó a SpaceX cortar el acceso de Rusia a los satélites Starlink que las fuerzas de Putin probablemente usaron para atacar el tren. Los terminales Starlink en Ucrania fueron incluidos en la lista blanca, permitiendo su uso normal. Los de Rusia, en cambio, fueron puestos en una lista negra o ahora se destacan como terminales ilícitos cuando Rusia intenta usarlos. Este solo movimiento causó caos en las filas rusas. David Hambling explica en Forbes el 6 de febrero que los efectos en los rusos han sido catastróficos, con unidades reportando 90% de pérdida en comunicaciones por Internet. Se han reportado varios incidentes de fuego amigo, mientras los rusos tienen problemas para distinguir aliados de enemigos. El mando y control rusos en varias zonas de Ucrania se paralizó porque los terminales de Starlink que usaban quedaron inútiles. Los soldados rusos están disparando entre sí, se pierden en las zonas silvestres de Ucrania y, francamente, se están desmoronando en las líneas del frente. El apagón de Starlink sentó las bases de lo que Ucrania está haciendo ahora. Según United 24, el 11 de febrero, el corte de Starlink dejó a las tropas rusas vulnerables ante contraataques ucranianos. Las alternativas que Rusia intenta implementar son poco desarrolladas y no superan la pérdida de Starlink. Incluso blogueros militares rusos dicen que perder Starlink debilitó al ejército ruso en el frente, volviendo casi imposibles las comunicaciones y la gestión. Ucrania aprovecha esto avanzando hacia posiciones rusas vulnerables, informa David Axe en Euromaidan Press el 11 de febrero. Ucrania ha formado lo que David Axe llama una poderosa fuerza de asalto. Esos soldados están siendo apoyados por recursos mecanizados, incluidos tanques y vehículos de combate de infantería fabricados en Estados Unidos, que Ucrania está utilizando junto con transportes blindados de personal suecos. Con ese apoyo blindado respaldándolas, las tropas de asalto ucranianas están avanzando por algunos de los territorios ocupados en el sureste del país. En particular, las fuerzas de asalto ucranianas se están enfocando en la tierra de nadie que existe en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Su objetivo es eliminar a los pequeños grupos de infiltrados rusos que han logrado entrar en estas áreas, transformando lo que se había convertido en zonas grises de la guerra en territorio que Ucrania controla completamente. Quédate con nosotros porque vamos a profundizar más en estos objetivos un poco más adelante.
Ya hemos visto que Ucrania ha logrado avances importantes en Zaporilla durante la última semana más o menos. El 11 de febrero, la Nueva Voz de Ucrania reportó que fuerzas ucranianas expulsaron a infiltrados rusos de Kosipseva, en Zaporilla. Soldados en operaciones de búsqueda y ataque lograron el objetivo, y ahora el asentamiento está bajo control de Ucrania. Esto culminó una campaña de varios días en la que Ucrania recuperó varias aldeas en Zaporilla, como Ternovarta y Pridorozhnya. Estas aldeas fueron liberadas entre el 8 y 11 de febrero, mostrando de nuevo el daño que la pérdida de Starlink causó a las fuerzas rusas. Sin comunicación con sus centros de mando, los soldados rusos enviados a las zonas de muerte creadas por drones ucranianos están perdidos y aislados. No tienen a dónde ir ni cómo saber si vienen refuerzos. En pánico, los infiltrados solo pueden esconderse y esperar que sus compañeros lleguen antes que Ucrania los encuentre. Ucrania ha aprovechado la oportunidad creada por la pérdida de Starlink para recuperar territorio en el sureste, y así logra varios objetivos inmediatos. El primer objetivo, como mencionamos, es eliminar a los infiltrados en el sureste, que causan problemas desde 2025. Rusia lleva meses ajustando sus tácticas tras perder miles de tanques y vehículos blindados ante Ucrania. Los grandes asaltos mecanizados de los primeros años de la guerra han sido reemplazados por una estrategia de infiltración, donde soldados rusos incluso se disfrazan de civiles ucranianos en territorio ucraniano. Esta táctica se llama perfidia, un crimen según el derecho internacional humanitario. Permite que los soldados lleven a cabo emboscadas y causa confusión entre combatientes y no combatientes, lo que puede llevar a tragedias, ya que los civiles enfrentan un mayor riesgo de ser atacados. Eso por sí solo basta para que Ucrania quiera eliminar infiltrados, y si sumamos que Rusia ha tenido algo de éxito con esta estrategia, al menos infiltrando soldados en Ucrania y luego afirmar falsamente que el territorio está completamente ocupado. Ucrania busca aprovechar el debilitamiento del ejército ruso tras el corte de Starlink para enfrentar a los infiltrados, y eso es lo que ha hecho. La consecución de este objetivo solo es preparación para algo distinto a seguir avanzando en territorio ocupado. Como informa Axe, las tropas rusas lideradas por la 127ª División de Fusileros Motorizados del país habían estado avanzando lenta y constantemente a lo largo del eje Dnipropetrovsk-Zaporilla antes de que el inicio de los vientos los ralentizara. Rusia logró capturar Guliáipole, un nodo logístico ucraniano, tras forzar la retirada de las fuerzas de Ucrania a finales de diciembre. Ahora que Rusia mantiene posiciones que se extienden por unos 30 kilómetros o 18.6 millas desde el norte de Guliáipole hasta la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, sus fuerzas han estado utilizando tácticas de infiltración. Hay una zona gris, también llamada Tierra de Nadie, paralela al río Haichur en el sureste de Ucrania, que Rusia llenaba con infiltrados como mencionamos antes. Con suministros limitados y tratando de moverse rápido para evitar drones ucranianos, estos infiltrados usaban terminales Starlink para navegar en la zona gris, causando estragos al forzar a las defensas de Ucrania a extenderse. Ahora, Starlink ha desaparecido para esos infiltrados. Están varados en la zona gris y están cayendo, soldado por soldado, ante las fuerzas de asalto de Ucrania, a costa de al menos un tanque M1A1 Abrams, donado por Australia, y un vehículo blindado de transporte de personal, PBV-300, dos de origen sueco. Las tropas de asalto expulsaron rápidamente a los infiltrados rusos de 5 asentamientos, incluyendo algunos en el otro lado del Haichur, señala Axe. En otras palabras, las zonas grises ya no son grises, ahora pertenecen a Ucrania. Y eso es lo que llevará a la nueva estrategia que va a desgastar a los 715.000 soldados que Rusia tiene ahora dentro de Ucrania. Estamos a punto de entrar en lo que implica la nueva estrategia. Antes de hacerlo, este es el show militar. Y te damos el panorama completo, no solo los titulares. Así que suscríbete hoy y asegúrate de estar siempre un paso adelante. Entonces, ¿cuál es esta nueva estrategia? Estabilizar el sureste de Ucrania en vez de intentar ganar más terreno. Uno de los mayores problemas de Ucrania en los territorios del sureste es que las fortificaciones allí eran relativamente débiles cuando Rusia invadió, y no han mejorado mucho desde entonces. En mayo de 2024, tras la caída de Avdiivka, el impacto de estas débiles fortificaciones afectó a la región de Pokrovsk. Como informó AP News en ese momento, los soldados ucranianos se han quejado de la falta de líneas defensivas en la retaguardia detrás de esa ciudad, lo cual probablemente sea una de las principales razones por las que la toma de Avdiivka por parte de Rusia le permitió pasar tan rápidamente a sus ataques contra la ciudad de Pokrovsk. Bachar, comandante de unidad, explicó el problema de forma sucinta a AP News. Es necesario aumentar el ritmo de construcción de fortificaciones, para que cuando nos retiremos, lo hagamos hacia una posición preparada, dijo Bachar al medio, y agregó: estas fortificaciones no son suficientes.
La situación era tan grave que Taras Kusio, profesor de Ciencias Políticas en la Academia Malaya de la Universidad Nacional de Kiev, escribió un artículo para el New Voice of Ukraine en abril de 2025, cuestionando quién tenía la culpa de la pérdida del sureste de Ucrania. Kusio culpó parcialmente a Ucrania por la caída del sureste, señalando que Zelensky ignoró la infiltración rusa en el SBU al nombrar a Ivan Bakanov, sin experiencia en inteligencia, como jefe, y por ser ingenuo respecto a Vladimir Putin, especialmente en 2019 y al imperialismo ruso. Zelensky no preparó defensas adecuadas en la línea de Jersón-Crimea, fallando, por ejemplo, en ordenar la instalación de campos minados, afirma Kusio. En otras palabras, Ucrania no había hecho lo suficiente para prepararse para lo que Putin, básicamente, le había dicho al país que venía después de la anexión de Crimea y partes de la región de Donbass en 2014. Ucrania lamentablemente pagó el precio perdiendo mucho territorio en el sur y sureste. Eso nos lleva de regreso al verdadero objetivo, detrás de las contraofensivas que ahora estamos viendo, que Ucrania lleva a cabo contra Rusia en el sureste. Estas ofensivas no se tratan de recuperar grandes cantidades de territorio. Ucrania no tiene suficiente personal para revertir los avances de las fuerzas de Putin al inicio de la invasión. Ucrania tiene suficientes soldados para expulsar a los infiltrados rusos de las zonas grises en Zaporilla y Dnipropetrovsk. Eso es precisamente lo que está haciendo, y lo hace para poder transformar esas zonas grises en territorio ucraniano fortificado, por el cual Rusia tendrá que enviar una cantidad incalculable de soldados si quiere tener alguna posibilidad de avanzar de nuevo. Esto es brillante por parte de Ucrania. Su estrategia es desgastar al enemigo mediante su defensa en lugar de arriesgar a sus soldados, intentando lograr avances masivos. El analista militar francés Clément Mollin explicó lo que estaba viendo en el sureste de Ucrania en una exposición. Se habla de Uspanivka como objetivo. El área es muy difícil para que Rusia avance, según los mapas de impacto, pero no creo que eso pase, dijo Milán. La prioridad es asegurar el acceso por el río Hishur hacia Pokrovsk, lo que permitirá mejorar las fortificaciones. Esa es la estrategia definitiva de Ucrania, para corregir las fallas defensivas en el sureste, convirtiendo zonas grises antes accesibles a Rusia por Starlink en áreas de aniquilación que destruirán a soldados rusos que intenten cruzarlas. Quizá no sea lo que muchos esperan tras ver lo que Ucrania ha hecho, pero esta estrategia provocará la muerte de un enorme número de soldados rusos, y esa es la razón. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, el Kremlin se prepara para una nueva ofensiva de verano similar a la de 2025. Esa ofensiva no logró tomar Pokrovsk, que es el principal objetivo estratégico, así que podemos suponer que esta nueva ofensiva implicará que Rusia intente ocupar esa ciudad antes de realizar un avance más profundo en Donetsk. Más allá de señalar que Putin no tiene intención de terminar la guerra que él comenzó, a pesar de sus afirmaciones. De lo contrario, esta nueva ofensiva de verano se centrará en las direcciones de Sloviansk, Krematorsk y Urikiv-Zaporizhia, justo en dirección a las zonas grises que Ucrania ha recuperado y que ahora está trabajando en fortificar. Si hemos de creerle a Milán, sin embargo, ya se está formando un problema con esta estrategia. Según el ISW, el mando militar ruso planea usar sus limitadas reservas estratégicas en una ofensiva prevista para verano de 2026 en el sur y oeste de Ucrania. La palabra clave aquí es limitada. Lo que Rusia planea hacer es lanzar una nueva ofensiva, a pesar de que sus reservas prácticamente se han agotado. Y los que Rusia enviará a Ucrania en esta ofensiva probablemente sean los peores soldados. Según United 44 Media, el 10 de febrero, el soldado ruso promedio recibe solo 10 días de entrenamiento antes de ser enviado al frente como carne de cañón en la guerra de Putin. En resumen, Rusia se ha quedado sin soldados experimentados o capacitados, simplemente está enviando carne de cañón, mucha de la cual ya está siendo triturada al estrellarse contra las defensas de Ucrania en lugares como Bakrovsk. Aquí entra la nueva estrategia de fortificación de Ucrania. Ucrania podría atacar a estas fuerzas débiles y lograr algunos avances, pero actualmente hay 715.000 rusos en Ucrania. Aunque Ucrania tiene soldados capacitados, su desventaja en personal causaría muchas bajas en ambos bandos si realiza una contraofensiva total. Ucrania quiere que las bajas sean solo de un lado. Construir nuevas fortificaciones tras liberar zonas clave en el sureste es la forma de lograrlo. Ucrania ya ha estado trabajando para lograr lo que estamos viendo ahora. Según el Defense Post, en un artículo del 29 de enero, la Asociación Ucraniana de Desarrolladores ha construido cerca de 2 kilómetros o alrededor de 1,2 millas de infraestructura defensiva en el frente oriental, conectando 12 posiciones subterráneas con rutas de comunicación para reforzar las defensas de Ucrania.
Aunque no se sabe si se construirá algo similar en las zonas grises que controla Ucrania, es casi seguro que veremos la excavación de trincheras, la colocación de dientes de dragón y la siembra de minas, alambre de púas por todas partes, y por supuesto, los inevitables drones FPV que convertirán la región en una zona letal. Estas son fortificaciones mejoradas, como las que no existían antes. El año 2025 le ha enseñado a Ucrania que puede infligir grandes pérdidas a Rusia usando este tipo de defensas. El Consejo Atlántico indica que hubo un cambio importante en la defensa de Ucrania que empezó a verse en 2025. Ucrania está construyendo nodos de fortificaciones a pequeña escala que utiliza para canalizar a los soldados rusos hacia zonas de aniquilación predeterminadas, donde los soldados son atacados con drones y artillería. Al crear puntos de estrangulamiento para las tropas rusas, Ucrania busca maximizar las bajas del Kremlin y aprovechar sus ventajas inherentes como la parte defensora en una guerra de desgaste. Parece probable que esto es lo que Ucrania planea crear en las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk. Y el país sabe que este enfoque será efectivo. 2025 fue un año terrible para ser un soldado ruso. La principal estrategia de Putin durante el año fue enviar soldados contra las defensas ucranianas esperando que cedieran. Hemos visto el resultado en Bukrovsk, donde Rusia lleva más de medio año de retraso en tomar la ciudad según lo planeado por Putin. Para finales del año, Rusia había sufrido 415.000 bajas en el campo de batalla, según el interés nacional, todo a cambio de una pequeña porción del territorio de Ucrania. Así impactan las fortificaciones de Ucrania. El inicio de 2026 no ha sido mejor para Rusia. Según el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Siersky, Rusia perdió 31.700 soldados en enero, lo que son unos 9.000 más de los que el país pudo reclutar. Ucrania también se ha propuesto como objetivo aumentar estas cifras a 50.000 por mes, lo que llevará a que destruya a los 715.000 soldados que Rusia tiene en Ucrania. Lo que ahora estamos viendo en Zaporilla y Dnipropetrovsk es que Ucrania está desarrollando una estrategia que sabe que funcionará. Rusia no tiene un plan B, apenas tiene un plan A. Para Ucrania se cumple aquello de, si lo construye, los rusos vendrán. Solo que son fortificaciones mortales, y los rusos que lleguen nunca volverán a ver la luz del día. Algunos como Seth G. Jones, presidente del Departamento de Defensa y Seguridad en la cátedra Harold Brown, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, afirman que Rusia ha intentado ocultar sus cifras reales de bajas desde hace tiempo. En otro informe, el CSIS afirmó que las bajas en la guerra de Ucrania podrían llegar a 2 millones sumando a ambos bandos. Rusia asumirá la mayoría de esas pérdidas ya que es la atacante. Ucrania, con su nueva estrategia, está defendiendo de forma más efectiva que nunca. Putin solo puede mandar soldados carne de cañón a Ucrania. En Zaporilla y Dnipropetrovsk, esa carne de cañón enfrentará fortificaciones renovadas que los destruirán. Con Starlink fuera de servicio y sin que llegue un reemplazo adecuado, es probable que Ucrania avance en las próximas semanas como parte de su nueva estrategia de fortificaciones. 2026 no será el año de la victoria de Rusia. Será el año en que 715.000 soldados rusos paguen por los fracasos de Putin. También observamos un cambio de mentalidad en las Fuerzas Armadas ucranianas. Antes Ucrania solo buscaba sobrevivir, ahora está lista para tomar la iniciativa contra Rusia. Eso es peligroso para las fuerzas debilitadas de Putin y sabrás por qué si ves nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para más sobre las estrategias de combate de Ucrania. Gracias por vernos.